Bienvenidos a un viaje a través de los anales de la historia, mientras nos embarcamos en una exploración de una de las epidemias más devastadoras que azotó la Europa medieval, la peste negra. Esta catástrofe del siglo XIV, provocada por la mortal bacteria transmitida por ratas, Yersinia pestis, marcó el comienzo de un período de sufrimiento inimaginable, pero también precipitó inesperadamente un período de avance humano comúnmente conocido como el Renacimiento. Antes de la llegada de la peste negra, Europa estaba a punto de recuperarse de la gran hambruna de finales del siglo XIII. La población ya se enfrentaba a inmensas dificultades, y el estallido de la peste en 1347 solo sirvió para magnificar su difícil situación. La enfermedad no tuvo piedad, reduciendo poblaciones enteras a pueblos fantasmas en cuestión de meses. Tal fue su virulencia y velocidad de expansión que muchos centros urbanos nunca se recuperaron realmente, y sus calles y plazas alguna vez bulliciosas ahora están inquietantemente vacías. La historia coincide en que las tasas de mortalidad durante la peste negra fueron incalculablemente altas. En el centro de la pandemia, numerosas familias perdieron al menos un miembro, acabando con generaciones y perpetuando una crisis demográfica de proporciones gigantescas. En medio de esta desesperación, surgió una chispa de esperanza que abrió el camino desde las tinieblas hacia una era caracterizada por un florecimiento sin precedentes del espíritu humano. ¿El catalizador? Miedo y sufrimiento mismos. Se afirma ampliamente que la adversidad provocada por la peste negra impulsó a los individuos y las sociedades a reevaluar sus valores y la forma en que veían el mundo. La tragedia se convirtió en un punto de inflexión en la historia de la humanidad, dando paso al Renacimiento, un proceso de renacimiento, redescubrimiento y renovación. El Renacimiento trajo consigo una explosión de avances artísticos, intelectuales y científicos, dando forma al camino a seguir para la humanidad, y sacando a Europa de las sombras de la Edad Media. Al dar nueva vida a la sociedad, permitió la eventual curación de un continente devastado por enfermedades. Sin embargo, si bien la peste negra puso en marcha las ruedas del cambio, impuso un precio inmenso a Europa. La aniquilación de su población dejó al continente lidiando con una fuerza laboral severamente reducida, lo que obligó a los sobrevivientes a asumir las tareas de los fallecidos, y renovó la estructura socioeconómica de la sociedad en el proceso. Incluso mientras Europa luchaba contra las crisis simultáneas de una fuerza laboral reducida, y un aumento del costo de vida, una situación que generó levantamientos generalizados logró sentar las bases vitales para el eventual triunfo del espíritu humano sobre la adversidad. La voluntad de ciertos individuos de mirar más allá del desorden inmediato, y hacia un futuro mejor fue un elemento definitorio de esta era. Destacaron los comerciantes de las ciudades-estado cosmopolitas de Italia, que financiaron a numerosos artistas y eruditos de la época, sentando las bases de las inclinaciones humanistas del Renacimiento. Al mismo tiempo, el Renacimiento fue testigo de avances notables en el ámbito de la medicina, que llevaron al nacimiento de la práctica moderna tal como la conocemos. Esta progresión, que buscaba comprender mejor el cuerpo humano y su funcionamiento, fue en parte una reacción a las tasas de mortalidad sin precedentes experimentadas durante los años de la plaga. La peste negra, en esencia, demostró el poder de la resiliencia y adaptabilidad humana. Ilustra el potencial innato de cada uno de nosotros para superar la adversidad y tomar medidas que conduzcan a un cambio profundo y duradero. Los ecos de esta transformación todavía se sienten en el presente, a medida que el Renacimiento dio origen a paradigmas que continúan dando forma e influyendo en nuestra comprensión del mundo. Sin embargo, si bien el Renacimiento provocó una revolución significativa en muchos campos, su impacto varió de una región a otra. No toda Europa obtuvo los mismos beneficios, y los efectos de la peste negra fueron palpablemente más graves en determinadas regiones que en otras. Un ejemplo pertinente es Inglaterra, donde las secuelas de la peste negra provocaron un cambio social significativo con la revuelta campesina, uno de los primeros levantamientos de la clase trabajadora contra el sistema feudal establecido. Desde el ascenso del poder parlamentario hasta el esfuerzo consciente por desarrollar una clase media fuerte, la peste negra jugó un papel crucial en la configuración del panorama sociopolítico de Inglaterra, sentando las bases para la Commonwealth y la eventual transición del feudalismo al capitalismo. En España, la reconquista contra los musulmanes en la península ibérica fue impulsada en gran medida por un fervor cristiano revivido, infundido en parte por la catastrófica peste negra. El triunfo de la reconquista cristiana decidió la composición de España durante los siglos venideros, dando forma no solo a su cultura sino también a su ambición colonial. De manera similar, en Rusia, las consecuencias demográficas de la peste negra prepararon el escenario para el ascenso de la servidumbre. La creciente importancia de la nobleza terrateniente y el declive de las clases mercantiles, que fueron las más afectadas por la plaga, finalmente moldearon la estructura social de Rusia,
marcando la pauta para su camino único de desarrollo. Incluso mientras exploramos las diversas y a menudo sorprendentes formas en que la peste negra y el posterior Renacimiento dieron forma a la Europa medieval, es vital recordar el costo humano de este período transformador. Se estima que la peste negra se cobró la vida de más de 75 millones de personas, un número desgarrador que subraya la magnitud del sufrimiento sufrido. La peste negra, en su rápida y letal propagación, constituye una advertencia, un vívido ejemplo de cómo una emergencia sanitaria mundial puede convertirse en una crisis monumental con consecuencias impensables. Por muy desafiante que pueda ser a tener en cuenta, los acontecimientos del siglo XIV proporcionan un paralelo notable con varios aspectos de nuestro presente. Sin embargo, también es importante señalar que, en última instancia, la humanidad emergió más fuerte. La destrucción provocada por la peste negra, por desgarradora que fuera, no fue el fin de Europa. En cambio, encendió la chispa de una transformación, anunciando un período de glorioso renacimiento y renovación, el Renacimiento. No podemos evitar pensar que hoy, mientras oscilamos entre el orden y el caos, la peste negra es un recordatorio duradero del espíritu humano indomable, la capacidad implacable de nuestra especie para adaptarse, cambiar y evolucionar. Porque al final, es en la adversidad donde surge nuestro verdadero potencial, tal como lo hizo en Europa hace más de 7 siglos. Entonces, viajemos a los anales de la historia, aprendiendo del pasado y reimaginando el futuro. Recordemos los poderes transformadores de la catástrofe y el renacimiento, y animémonos de las lecciones que ofrecen, que ningún revés es definitivo y que cada desafío, por desalentador que sea, conlleva las semillas de la oportunidad y la renovación. Después de todo, la historia es más que una crónica de triunfos y tragedias. También es una historia de aspiración humana, determinación y la búsqueda duradera de un mañana mejor. Ahora más que nunca, esta inspiradora historia de perseverancia y renovación suena cierta y nos ofrece coraje, sabiduría y esperanza en estos tiempos difíciles. Al concluir este viaje narrativo, recordemos las poderosas lecciones que brinda la historia. La peste negra nos recuerda la adaptabilidad ilimitada de la humanidad frente a la crisis, haciéndonos eco de una verdad fundamental, que nuestro viaje no es fijo, sino un proceso continuo de cambio, transformación y crecimiento. Entonces, mientras enfrentamos nuestras propias adversidades, sigamos forjando un camino hacia un futuro moldeado por la determinación, el aprendizaje y el crecimiento, inspirado en las notables historias de resiliencia y renovación de nuestro pasado. Y quién sabe, tal vez, la adversidad de hoy podría ser simplemente el presagio de un mañana más brillante, transformándonos así como la peste negra transformó a Europa. No se puede negar que la peste negra es uno de los capítulos más oscuros de los anales de la historia de la humanidad. Al mismo tiempo, sirve como un potente recordatorio del potencial de la humanidad para recuperarse de obstáculos aparentemente insuperables, convertir el desastre en oportunidad y avanzar hacia un futuro desconocido, con determinación, sabiduría y, lo más importante, esperanza. A medida que llevamos el peso de estos sombríos aprendizajes hacia el futuro, una vez más se nos recuerda que la historia no es solo una guía de nuestro pasado, sino también un amigo, un mentor y un faro para nuestro futuro. Es un tesoro escondido de sabiduría, un testimonio duradero de la resiliencia humana, y una reafirmación constante de nuestro espíritu indomable. Y así, el eco de la peste negra, a pesar de sus trágicas connotaciones, suena alto y claro en nuestro tiempo. No nos desesperemos ante la adversidad. En lugar de ello, aceptemos los desafíos de nuestro presente, prestando atención a la máxima eterna de que la crisis no es más que una oportunidad disfrazada. Porque, ¿quién puede decir que la respuesta a nuestra situación global no reside en las acciones e ideas nacidas por la calamidad del siglo XIV? Después de todo, el agente del Renacimiento europeo, de su gran renacimiento social y cultural, no fue otro que la peste negra, una terrible catástrofe que, paradójicamente, condujo al amanecer de una nueva era poderosa.